Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de mitad de semana, edición de hoy miércoles 12 de agosto del 2020. ¿Cómo están? ¿Qué tal les trata el fresquete? Tenemos ahora mismo una temperatura de 11 grados. De repente se vino el frío y con el frío una edición especial de este espacio donde nos reunimos todos los miércoles para hablar sobre los temas que están siendo tendencia desde la perspectiva de los derechos humanos. Hoy tenemos una programación especial porque conmemoramos la Semana de los Pueblos Indígenas. Recordemos que en 1982 se reunió por primera vez el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas en Ginebra y se tomó este hecho para conmemorar a partir de entonces el Día Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En Paraguay es una comunidad que está notoriamente afectada por la pandemia del coronavirus, pero incluso antes de esta crisis sanitaria ya estaban atravesando por muchas dificultades. Entonces hoy vamos a dedicar esta programación a conocer cuál es la realidad de las comunidades indígenas en Paraguay, sobre todo de una comunidad con la que venimos trabajando muy de cerca, que es Yaquie Axa. Pero antes queremos tener un panorama genérico sobre la realidad de los pueblos indígenas a nivel América. Entonces, para eso vamos a conversar con una persona que me hace mucha ilusión presentarle porque se va a conectar con nosotros desde Estados Unidos. Ella es la doctora María Paz Ávila. Les cuento, ella es PhD en ciencias políticas, trabajó un tiempo en la Corte IDH y les decía que es especialista en derechos de los pueblos indígenas. Buen día, doctora María Paz, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros estamos con frío acá, decíamos que tenemos 11 grados, pero ¿qué tal en Estados Unidos? Pues bueno, acá estamos al lo opuesto, ¿no? Estamos en el verano, así que estamos con más de 30 grados. Pero como todos, desde casa, cuidándonos para ayudar a pasar y seguir adelante, ¿no? Durante esta época de crisis. Buenísimo. Muchísimas gracias por compartir esta entrevista con nosotros, por aceptar la invitación. Te comentaba que esto tiene la tecnología que podemos comunicarnos estando tan lejos unos de otros, pero sin embargo tener una comunicación fluida y compartir esto con toda la gente que nos sigue, que nos quiere y sobre todo con todos los activistas, porque siempre decimos que los derechos humanos no están en cuarentena. Doctora, para arrancar, bueno, voy a hacer el esfuerzo de decirte María Paz, porque me pidió antes de empezar que no la llame de doctora por una cuestión así de que sea más familiar, entonces voy a hacer el esfuerzo. María Paz, para arrancar esta entrevista nos gustaría tener un panorama general sobre la situación de los pueblos indígenas a nivel América. Yo sé que vos trabajaste un tiempo en la Corte IDH, que conoces de cerca la situación de los pueblos indígenas. ¿Qué podemos decir? ¿Podemos hacer como una radiografía a nivel América de los pueblos indígenas? Pues claro que sí. Fíjate, cuando yo hablo de las comunidades indígenas, siempre me gusta comenzar primero explicando que tenemos como diversas formas de relacionamiento con los pueblos indígenas. La primera siempre ha sido el rechazo. Desde la colonización en América ha habido un rechazo, digamos, a los sistemas de justicia indígena o a la organización también de los pueblos indígenas. Luego viene una época de invisibilidad, en la que simplemente los pueblos indígenas están separados digamos, de los sistemas que se convierten ya como los sistemas oficiales, tanto los sistemas de justicia como los sistemas de organización del Estado. Entonces, los pueblos indígenas pasan a ser completamente autónomos e invisibles para los sistemas oficiales, digamos, pues. Y después viene la época del reconocimiento. La época del reconocimiento se da a partir de la aprobación del convenio de la OIT de 1989, cuando varias constituciones en Latinoamérica empiezan ya a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. A partir de, bueno,
hubieron pocas constituciones en Latinoamérica que previo a 1989 ya tenían aprobadas en sus constituciones algunos derechos de reconocimiento a los pueblos indígenas, pero es a partir de este convenio cuando muchos países empiezan a reconocer. Sin embargo, debo decir que no es que esta relación ahora simplemente se da este reconocimiento y no hay invisibilización y no hay rechazo. Hay todavía rechazo, los indígenas todavía son invisibilizados, pero de cierta forma ya se han dado algunos avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Claro que todavía no se ha llegado, digamos, a la implementación real y verdadera de estos derechos. Hay más de 522 pueblos indígenas en América Latina, de los cuales más del 14% viven en pobreza y más del 17% viven en extrema pobreza. Entonces, los pueblos indígenas continúan siendo uno de los grupos más vulnerables de toda la sociedad. Ellos poseen los peores indicadores socioeconómicos y laborales, a pesar de que la mayoría creemos que las comunidades indígenas viven apartadas. Más del 50% de las comunidades indígenas viven en las ciudades y ellos generalmente trabajan en condiciones de informalidad en los que no tienen, por ejemplo, acceso a salud, no tienen acceso a educación, viven en las peores condiciones, sin acceso a agua, sin acceso a servicios sanitarios. Entonces, digamos, la situación de las comunidades indígenas sigue siendo una situación que debe llamar la atención a los gobiernos. También hay las comunidades indígenas que viven en aislamiento y que tienen sus propios territorios, y estas comunidades han sufrido, digamos, otro tipo de violaciones a sus derechos, pues muchos de ellos han sido despojados de sus terrenos. Pero en general, de manera global, debo decir que la situación de los pueblos indígenas es una situación que en América Latina tiene que llamar la atención a los gobiernos. Esta es una de las poblaciones más vulnerables socioeconómicamente. Buenísimo. Me gustaría tomar nota de lo que mencionaste recién, la cantidad de pueblos indígenas que hay en América Latina y, el qué porcentaje vive en pobreza y pobreza extrema. Aproximadamente, según los últimos datos de un informe del Banco Mundial, el 14%, a ver, las comunidades indígenas aproximadamente son el 8% de la población en Latinoamérica. De toda esta población, 14% viven en pobreza y 17% viven en pobreza extrema. Es decir, a pesar de que en Latinoamérica la proporción de la población indígena es minoritaria, sin embargo, ellos tienen una tasa altísima de pobreza. O sea, es mayor el porcentaje que vive en extrema pobreza que el que vive en pobreza. Exactamente, Correcto. eso quiere decir que no tienen acceso a servicios básicos, que no tienen acceso a educación. Muchos de ellos trabajan en condiciones de explotación. Entonces, en general podemos decir que los peores indicadores socioeconómicos y laborales vienen precisamente de las comunidades indígenas. Cuando muchas veces los gobiernos hablan de atender a los pobres, de que quieren tener políticas públicas para atender a los pobres, no se dan cuenta de que precisamente son las comunidades indígenas los grupos que son más rechazados e invisibilizados de la sociedad, porque muchas veces ni siquiera se les rechaza a los grupos indígenas, ni siquiera se les toma en cuenta cuando se habla de este tipo de indicadores. Pregunta un poco comprometedora. ¿Cuál te parece que es el país o los países de la región que más respetan los derechos de los pueblos indígenas? Bueno, es difícil ¿Por decir qué? precisamente porque, como te decía, no se ve esta violación de los derechos, precisamente porque estos pueblos han sido invisibilizados. En muchas ocasiones ni siquiera se conoce las violaciones a los derechos de estos pueblos. Muchas veces yo recuerdo los casos que llegaban a la Corte Interamericana eran gracias a organizaciones que se tomaban a cargo estos casos. No en todos los casos, sin embargo, hay comunidades en algunos países que son sumamente organizadas. En el caso de mi país, yo soy de Ecuador, las comunidades indígenas son sumamente organizadas, a pesar de que son diversas comunidades, ellos se han organizado como
como en una sola, una sola organización que es bastante descentralizada y que les ha ayudado a tener como un espacio en la política del país. Pero es difícil decir, de acuerdo a este último informe del Banco Mundial, ciertamente han habido importantes avances en cuanto a la educación, el acceso a electricidad, a agua en países como Perú y Bolivia. Hemos visto como en países como en Ecuador y en Bolivia ha habido acceso a la participación política de las comunidades indígenas. Hemos visto el caso del presidente de Bolivia, fue el primer presidente indígena. En Ecuador también ha habido participación de comunidades indígenas en la política. Ellos tienen su propio partido político. Lo mismo podríamos decir de otros países. Sin embargo, todavía existe una constante violación de los derechos de los pueblos indígenas precisamente porque no se conoce cómo ellos viven, no se conoce su propia cosmovisión. Muchas veces las políticas públicas del Estado vienen desde una visión de un Estado paternalista que simplemente, como se da, por ejemplo, ahora estaba leyendo en el caso de Paraguay, muchas veces se firma un decreto ejecutivo en el que se les dice les vamos a hacer una entrega de alimentos. Pero ese tipo de políticas públicas no son sostenibles, pues, las comunidades indígenas necesitan desarrollarse en un entorno en el que tengan acceso a fuentes de agua, en el que puedan tener seguridad alimentaria. Entonces, muchas veces la atención que los gobiernos les da es sin tener en cuenta cuáles son las propias condiciones de las comunidades indígenas. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, los casos que han estado en la Corte Interamericana, ha habido muchos casos por despojos territoriales, tanto en Nicaragua como en Paraguay, como en Surinam. En Paraguay ha habido varios casos por despojo de las tierras de las comunidades indígenas, pero también ha habido casos de masacres y ejecuciones extrajudiciales en Guatemala y en Colombia. También ha habido casos de violaciones sexuales a mujeres indígenas en México. Ha habido casos de indígenas privados de la libertad en Honduras y muchos otros casos más. Entonces, es difícil decir qué Estado respeta más o qué Estado viola más los derechos porque hay muchos casos que ni siquiera nos enteramos, porque no sabemos ni conocemos la realidad de los pueblos indígenas y porque muchas veces los pueblos indígenas que están aislados no pueden contar qué es lo que está pasando en sus tierras y a veces también el Estado no conoce o simplemente no escucha qué es lo que está pasando en estas comunidades y sus políticas públicas de protección, digamos, no son sostenibles. Es simplemente a veces como calmar, por ejemplo, una angustia y decir, bueno, vamos a ir a repartir alimentos en una comunidad indígena, pero si ellos no tienen una fuente para la producción de sus alimentos, no sirve de nada un decreto ejecutivo o una orden ejecutiva que simplemente quiera darles alimentos o que se les entregue tierras que no sean unas tierras que ellos puedan producir o unas tierras en las que no tengan acceso a fuentes de agua, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta que muchas veces la protección del Estado viene desde una idea propia de cómo nosotros vivimos. Sin entender que la cosmovisión indígena es completamente diferente. Por ejemplo, en el caso de los despojos territoriales, yo siempre cuando doy clases al respecto, muchos abogados siempre se preocupan como del tema legal y te dicen, pero es que ¿cómo definimos, cómo les despojamos de sus tierras? Porque en estas tierras hay petróleo y nuestros estados son pobres y nosotros necesitamos el petróleo, entonces les vamos a reubicar a los indígenas. Como que si fuera algo tan simple, como que si mañana a mí me dicen de mi casa, salga de su casa, yo le doy otra casa igual en el mismo sentido y no ha pasado nada. Y yo siempre les digo a los abogados que lidian con este tipo de casos, no es tan simple. A uno que le saquen de una casa en la que ha vivido muchos años, no solo es una afectación material, es una afectación emocional, porque uno tiene de cierta forma los recuerdos que vivió en esa casa. Si esa casa fue de antepasados, uno tiene la historia de sus antepasados en esa casa. Por ejemplo, siempre me gusta poner este ejemplo, ¿qué pasa que mañana decimos, por ejemplo, en la ciudad de Asunción, les vamos a cambiar su parque central y les vamos a dar otro parque central 3 cuadras más allá en las mismas condiciones? ¿Qué dirían ustedes? No, es que nuestro parque central es importante porque esto refleja nuestra historia. Nosotros hemos vivido aquí esto y esto y esto.
Exactamente les pasa lo mismo a las comunidades indígenas. No es tan simple que mañana decimos, es que el Estado necesita los recursos naturales y les vamos a dar una tierra igual. No, es que no es tan simple, no es solo una cuestión monetaria. Hay un valor inmaterial ahí que es importante. Ellos tienen una conexión muy especial con su tierra que representa no solo la vida de sus antepasados, pero también una conexión sagrada con la tierra. Y eso es tan difícil a veces de hacer entender a los abogados que conocen este tipo de casos o a los estados que conocen este tipo de casos, que simplemente que creen que es una cosa material o es una cosa monetaria. Entonces, precisamente porque no entendemos muchísimas veces la cosmovisión indígena, es que, digamos, todas las políticas públicas que se diseñan a favor de las comunidades indígenas son incompletas y no llegan a satisfacer las necesidades de atención que necesitan los pueblos indígenas. Bueno, me impresionó mucho cuando mencionaste el caso de las mujeres indígenas que son violadas porque penosamente cargan con ese doble estigma, ¿verdad? De ser mujeres y además de ser indígenas en lugares donde sus derechos no son respetados, su cultura no es respetada y muchas veces son vistas como objetos, pero también lo que decías de cambiar ese paradigma de políticas públicas asistencialistas por políticas públicas que tengan en cuenta la cosmovisión de las comunidades indígenas, porque ellos tienen su cultura, tienen su manera de producir, tienen su... Todo eso hay que tener, o sea, no se trata solamente de ir y llevarle comida un día, no, es darle los elementos para que ellos puedan ser autosustentables. Entonces, por eso, para ir cerrando también esta entrevista, María Paz, quiero preguntarte cuáles son los derroteros a nivel Latinoamérica con respecto a los pueblos indígenas o qué recomendaciones podemos dar a los estados de la región para revertir esta situación que mencionaste. Bueno, como te decía, una de mis recomendaciones es que las políticas públicas respecto de las comunidades indígenas tienen que tomar en cuenta la cosmovisión indígena. No puede ser una visión paternalista desde lo que yo siento que es necesario para las comunidades indígenas. Tiene que haber un diálogo con las comunidades indígenas para entender cuáles son sus propias necesidades y no solo lo que nosotros creemos que son las necesidades. Segundo, que hay varios convenios internacionales que protegen los derechos de los indígenas. Hay varias organizaciones alrededor de Latinoamérica que están pendientes, revisando cuáles son las acciones de los gobiernos respecto de sus comunidades indígenas. Mi sugerencia sería también para las comunidades indígenas que se organicen. Hay varios países en los que las comunidades indígenas se han organizado, muchas ONGs que han tomado a cargo los casos de las comunidades indígenas, pero creo que es sumamente importante la organización de las comunidades indígenas para llevar estos casos, para hacer conocer estos casos de violaciones de los derechos humanos precisamente. Y bastaría decir que si los pueblos de Latinoamérica quieren precisamente aliviar la pobreza, una de las claves es atender las necesidades de los pueblos indígenas, porque ahí está una de las poblaciones más vulnerables de Latinoamérica. Buenísimo ese dato. Bueno, María Paz, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Un abrazo hasta Estados Unidos, que nos lleve un poquito de ese calor que están teniendo ahí y que pronto mejoren también que pronto mejoren la situación con respecto al coronavirus, porque sabemos que allá todavía el pico, que todavía continúan con el pico de contagios, ¿no es cierto? Sí, acá está todavía súper fuerte y en base también a lo que dices respecto al coronavirus, creo que muchos gobiernos de Latinoamérica han desatendido a las comunidades indígenas, especialmente en el Amazonas, y no han habido suficientes políticas públicas para proteger a los pueblos y a las comunidades indígenas, dado que ellos no tienen tanto acceso a salud como el resto de la población. Entonces vale también llamar la atención en ese sentido a la atención de los pueblos indígenas en esta época de crisis sanitaria. María Paz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, gracias por la invitación. Chao, chao. Bien, así estuvimos conversando con María Paz Ávila desde Estados Unidos. Ella es PhD
Ciencias Políticas, trabajó un tiempo en la Corte IDH y bueno, les decía que es especialista en lo referente a derechos de pueblos indígenas. Un dato que quiero destacar antes de cerrar esta transmisión es las cifras que ella mencionaba. 8% de la población de Latinoamérica corresponde a pueblos indígenas. De ese porcentaje, 14% vive en pobreza y 17% en pobreza extrema. Es decir, es mayor el porcentaje que vive en pobreza extrema que el porcentaje que vive en pobreza. Sin duda, un desafío para todos los gobiernos de América Latina. Muchísimas gracias a todos y todas por sumarse a esta primera parte del programa de mitad de semana, que por cierto lo estamos haciendo desde Tierra Viva. Fíjense acá el escenario que me prepararon. Y en breve vamos a acordar esta transmisión y vamos a volver a conectarnos para hablar en piso con líderes de la comunidad Yaquiax. Así que nos tomamos una breve pausa para irnos al baño, para tomar agua, para hacer lo que sea y ya nos volvemos a juntar en pocos minutos para conversar con los líderes de Yaquiax.